con el tema del estudio del bautismo, pero eh, digamos que usé, digamos, una estrategia como de estudio, como es captar, eh, contar y bueno, etcétera, pero en base al bautismo, no a este tema. Ah, ya. Bueno, ¿alguien más? Bueno, profesor, Buenas. buenas noches, hermano Gastón. Em, Lamentablemente no pude compartir el tema del etíope, no pude compartir con nadie. Ah, ya. Pude compartir otras cosas, pero no lo hice esta. Disculpe usted. Ok. Bueno, ¿pudieron todos ver el video para esta lección 6? Sí, Muy bien. Bueno, no escucho más respuestas. La próxima parte de la asignación es traer dos preguntas que tienen que ver con la historia de la resurrección de Cristo en Lucas 24, 1 al 12. Y una de las preguntas debe ser una pregunta cerrada, esperando que hayan recordado cuál es una pregunta cerrada. Y la otra tiene que ser una pregunta abierta. Entonces, ¿quién ha traído esas dos preguntas sobre la resurrección de Cristo? Amén, profesor. Amén, profesor. ¿Sí? La primera pregunta cerrada sería, ¿a quién resucitó de entre los muertos? Ah, Y bien. Sí, la segunda, la segunda pregunta sería, ¿por qué Jesús fue crucificado, muerto y luego resucitado? Eso sería, profe. ¿con qué fue? Pero eso es abierta esa pregunta. No sabemos absolutamente el propósito de su Sí, muerte. profe, abierta, Recuerda, abierta, profe. sí, pero realmente esa no es una pregunta abierta. Una pregunta abierta es una que no tiene una respuesta absoluta. Y el propósito de la muerte y resurrección de Cristo sí es absoluta, es para nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, tendría otras dos preguntas? Pero la primera sí era una pregunta cerrada porque había solo una respuesta y la respuesta era Jesús. Muy bien. ¿Alguien más ha traído dos preguntas, una cerrada y otra abierta con respecto a la resurrección de Cristo? amén, profesor. ¿Cuáles son las dos preguntas que usted ha traído? ¿Quiénes se pararon delante de ellas y cómo eran sus vestiduras? Esa es una pregunta cerrada. Las dos eran cerradas. ¿Tiene alguna pregunta abierta? Porque las dos Sí, preguntas son absolutas y no tienen posibilidad de alguna otra respuesta. sí, profesor. ¿Cuál Tengo sería una pregunta abierta. y cuál? ¿Por qué los apóstoles les pareció locura cuando las mujeres dieron aviso de lo acontecido? Muy bien, eso sí sería una pregunta abierta, similar a la que yo he tenido. Alfredo, ¿algo diferente? No, profesor, Ah, disculpe ya. usted. Ok. Entonces, la pregunta cerrada que traje yo es, ¿en qué día de la semana resucitó Jesús? Y claro, hay una sola respuesta posible, era el domingo. Entonces, pregunta cerrada. La pregunta abierta, muy similar a el de Genaro, ¿por qué estaban perplejas las mujeres al no encontrar el cuerpo de Jesús en la tumba? Entonces, ahí podría haber varias posibles respuestas a esa pregunta. ¿Han entendido la idea de pregunta cerrada y pregunta abierta? Creo que sí. Bien. De todas formas, ya vamos a ir a la nueva lección y la primera parte siempre es el captar. Y para captar la atención,
hacer la pregunta, ¿qué traducción de la Biblia usa usted? ¿Alguien? Ya, adelante, Gastón. Reina Valera 1960. Ok. ¿Alguien usó alguna otra traducción? La misma, profe, Reina Valera. Ok. Alfredo. Reina Valera 1995. Ah, sí. Ok, es un poco diferente. Muy bien. Entonces, el traductor principal de esa versión es Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera hizo la misma revisión. Por consiguiente, llegó a llamarse la Reina Valera. Los dos españoles eran los primeros en traducir la Biblia desde los idiomas originales de hebreo y griego. Desde entonces, la Reina Valera ha sido actualizado en varias ocasiones. Realmente comenzó antes de la 60, hay una de 09 y otra había de 77 y hay de 95 y hay, creo que hay algunas más nuevas que esas. Pero gracias a Dios y al trabajo fiel de muchas personas, hoy en día existe una abundancia de traducciones de la palabra de Dios. Así, tenemos también acceso a la Biblia en forma digital, en nuestros celulares y en papel. Pero la pregunta frente a nosotros hoy es, ¿realmente la estamos usando? Esta generación tiene acceso a la Biblia como nunca antes. Pero, ¿qué estamos haciendo con ella? Si el tema para hoy es, tenemos la Biblia, usémosla. Claro, para enseñar a otros, para nuestro propio crecimiento y también para enseñar a otros. Así vamos a captar la atención para la lección de hoy. Entonces vamos a avanzar ya al contar. Entonces vamos a leer 3 textos para la lección de hoy. Si vieron el video ya los han visto. Son 2 Timoteo 3, 14 al 17, Deuteronomio 6, 4 al 7 y Santiago 1, 22 al 25. Entonces esta vez vamos a leerlos en clase, comenzando con 2 Timoteo 3, 14. Voy a mostrarlo en la pantalla. Y esto también es la Reina Valera versión 60. Entonces, Alfredo quiere comenzar. Aquí es la sección que vamos a leer para hoy. Alfredo, ¿lo ve? O también en su propia Biblia puede, si desea. Ya, no, ahí voy a empezar. La palabra del Señor dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, entonces, ¿qué parte de este texto nos muestra cómo es que Dios quiere que usemos las escrituras? Cualquier persona puede contestar. El versículo 16, profesor. ¿Ok? Y especialmente qué parte, si quiere repetir la parte aplicable. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, esta parte. Útil para ya estos propósitos. Enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Este versículo también lo usamos para indicar por qué, según segunda de Pedro, ninguna escritura es de interpretación privada.
es así porque la interpretación debe venir, cualquier corrección en la interpretación, cualquier instrucción en justicia debe venir de la misma escritura y no de ideas propias nuestras. Por eso la Biblia dice que ninguna escritura es de interpretación privada, porque la misma Biblia va a autocorregir cualquier interpretación equivocada. Entonces, esos son los usos aquí de las escrituras. Obviamente, en la primera parte, Timoteo había aprendido las escrituras, pero eran de su abuela y su madre que le habían enseñado. Entonces, ellos habían usado las escrituras para enseñar a Timoteo desde su niñez. Y la palabra niñez aquí tiene que decir que hasta desde bebé estaban ya enseñándole, leyéndole, seguro aunque no entendía, pero ya con tiempo también agregando la enseñanza de parte de la misma Biblia. Bien, ahí la primera referencia. La segunda va a ser de Deuteronomio 6, 4 al 7. Sería esta parte. Entonces, Gastón, ¿quiere leerlo? Amén. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muy bien. En esos versículos, ¿qué nos enseña en cuanto al uso de las escrituras en esta lectura? Cualquier persona puede contestar. Nos enseña que tiene que estar en nuestro diario vivir, en nuestro Ya. caminar constante, en nuestro hogar, compartiendo si vamos en el trabajo, donde quiera que vayamos, poder compartir las escrituras, la palabra de Dios. Comienza meditando las escrituras después de haber leído las escrituras. El primer paso es meditarlas en nuestro propio corazón. Ahí sí llegan a ser parte de nosotros. Y no es porque tenemos que o debemos hacerlo, ya cualquier cosa que Dios manda es algo que vamos a querer hacer por gratitud a Jesús por todo lo que hizo por nosotros. Entonces, primer paso, meditarlas después de leerlas o escucharlas en nuestro propio corazón y después repetir a los hijos, o sea, los de la familia. A eso mismo dice aquí, a toda la familia en la casa, pero ya también en toda oportunidad. Exactamente. Son para usar para nosotros mismos y para enseñar a otros. ¿Qué quiere decir esta parte? Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué quiere decir esa parte? ¿Qué piensa? Literalmente tenemos que tener una Biblia pequeña y atar esa Biblia en la mano y colocar con cinta otra copia en el frente, entre los ojos. No, ¿Qué entonces? se debería reflejar en nuestro caminar diario. Ok, significa que Que tengamos Dios esta quiere que, meditación, muy bien, que estemos meditando y pensando y utilizando. La mano es la parte del cuerpo que usamos para hacer cosas, para construir cosas, para ayudar unos a otros, etc.
Entonces, está frontales entre tus ojos, o sea, en la mente. Dios quiere que su palabra esté en nuestra mente continuamente, pero luego que la usemos también, enseñando a otros. También escribir en los postes de la casa, en las puertas, es otra forma de hablar de que estén continuamente frente a nosotros en nuestra mente, viéndolo, leyéndolo, aplicándolo a la vida. Pero otra vez, no porque ya no vamos a hacerlo como obligación, sino porque queremos agradecer a Dios, estar agradecidos por este tesoro que tenemos y usarla bien de acuerdo a su voluntad y por gratitud. Muy bien, una referencia más para esta noche. Esta parte sería Genaro. ¿Puede leerlo? Amén, profesor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, aquí hay mucha ley, hay mucho imperativo, sed hacedores de la palabra, no solo oidores. ¿Quién recuerda cuál es el propósito principal de la ley y qué uso vamos a hacer entonces de este texto para comenzar? ¿Cuál es el propósito principal de la ley de Dios que vimos en Romanos 3:20? ¿Quién recuerda? El propósito de la ley es hacer que... Adelante. Ningún es justificado. ¿La ley nos justifica? Es el conocimiento del pecado. Eso, muy bien. La ley es para mostrarnos nuestro pecado. Entonces, más adelante vamos a estar preguntando qué de estos textos nos hace sentir tristes. Aquí hay una ley que va a mostrarnos nuestro pecado. Entonces, podemos relacionar algo de nuestro pecado comparando con esta parte de la ley de Dios. Claro, después de reconocer nuestro pecado y también ver la solución que Dios nos ha dado en Cristo, ya también la ley tiene un propósito de ser una guía, algo que nos va a ayudar a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en gratitud por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Pero antes de eso, necesitamos usar la ley para ver y entender y reconocer y confesar nuestro pecado. Entonces vamos a estar haciéndonos la pregunta, ¿he siempre yo sido hacedor de la palabra? ¿Perfectamente? No, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a necesitar reconocer. Perseverar en la palabra, todos hemos perseverado completamente en cumplir con la ley de Dios. Obviamente vamos a tener que reconocer que no. Bien, hasta ahí son las lecturas que van a ser la base de nuestra lección en el día de hoy. Ya vamos a volver. Bueno, ya habiendo visto estas tres referencias, vamos a ya tratar de contestar las siguientes preguntas.
De acuerdo a esos textos, usamos la Biblia ¿por qué? O cómo es que vamos a usar la Biblia, y eso nos va a llevar a la sección de considerar. Entonces, primero, segundo de Timoteo 3, 14 al 17, que había dicho, porque es sagrada, inspirada por Dios. Bueno, perdón. Usamos la Biblia ¿por qué? Según Timoteo 3, 14 al 17. Ya comencé a dar la respuesta. ¿Por qué usamos la Biblia o cómo es que Dios quiere que usemos la Biblia? Según 2 Timoteo 3, 14 al 17. ¿Quién recuerda? ¿Para qué era útil las Sagradas Escrituras? Para enseñar, Ok, es una parte. ¿Para qué más es útil la palabra de Dios según esa referencia? redarguir, Ok, bien. corregir, Corregir si hay interpretaciones falsas o cosas que no entendemos o algo que alguien ha enseñado mal, se puede usar la Biblia para corregir. Muy bien. ¿Algo más? e instruir en justicia. Instruir a otros. Podemos usarla para capacitar a otros, tanto en su conocimiento y como el uso de otros de las escrituras también. ¿Para qué más? Y algo muy importante que fue el uso para Timoteo cuando su madre y su abuela le instruyó, ¿para qué le sirvió a él? Para la salvación por la fe. Exactamente. Es para la salvación. Muy bien. Próximo, Deuteronomio 6, 4 al 7. Usamos la Biblia ¿por qué o cómo? De acuerdo a esa referencia. ¿Quién recuerda? Ese es el que hablaba de colocar una copia en la muñeca y otra frente a los ojos, y nos indicó que era para enseñar a quiénes. A Adelante. lo de la casa. Los de la casa, comenzando con los niños y después también todos de la casa. Y no solo en la iglesia, sino donde más. Claro, en la En casa, toda ocasión. eso, en todo camino, en nuestros caminos. Cuando nos encontramos con otras personas y tienen curiosidad con respecto a nuestra fe y su relación con Dios, así son buenos momentos para comunicar la palabra de Dios a otros. Una pregunta aquí a ustedes sería, si ustedes usan la Biblia para hacer devocionales familiares. ¿Cuán- Adelante. Sí, profesor. No, no tan seguido, pero A en lo ver. posible trato de hacerlo. Bueno. ¿Alguien más? Sí, profesor. Yo sí, profesor. Muy bien. Entonces, si no es tan frecuente, cuando llegamos a que de esta lección nos hace sentir tristes, puede usar, o sea, que nos muestra nuestro pecado, eso sería algo que podríamos reconocer. Santiago 1, 22 al 25. ¿Usamos la Biblia por qué o cómo? Ese es el que había dicho que no seamos solo oidores, sino hacedores.
Entonces, ¿cómo vamos a usar la Biblia? Habíamos dicho. ¿Cuál es el uso principal de la Biblia? Cuando vemos de la ley, y este versículo era casi todo ley. Una vez más, ¿cuál es el propósito principal de la ley de Dios? Mostrar nuestros pecados. Sí, entonces si la Biblia dice no sed solo oidores, sino que seamos que personas que practiquemos lo que escuchamos, eso es para ayudarnos a ver que no hemos usado la palabra completamente bien, que hemos pecado, que a veces no ha sido lo más importante en nuestra vida. Pero después de ya reconocer nuestro pecado, también al final, la ley también sirve como guía. ¿De qué manera nos va a servir como guía en este caso? Si queremos poner en práctica la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a poder saber cuál es su voluntad? Por medio de las escrituras. Sí, eso es un uso de ellas. Entonces ya estamos agradecidos por lo que Cristo hizo y queremos ya hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Leyendo y estudiando las escrituras. Esas mismas escrituras son las que nos van a guiar en cuanto a practicar, cómo practicar la voluntad de Dios en gratitud, claro, por todo lo que Cristo hizo por nosotros. No es para ser salvos, porque eso ya hizo Cristo. No es para que Dios nos mire con favor. No, también Cristo ya logró eso. Es para agradecerle, pero necesitamos saber cómo. Y la Biblia nos muestra cómo podemos agradecer a Dios y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces ya vamos a avanzar a consolidar. Vamos a ver una cita de Martín Lutero. Dijo, no puedo dejar de recalcar la sencilla importancia de pasar mucho tiempo diariamente leyendo la palabra de Dios. Hasta ahí la cita. Ahora una aplicación. Usted va a enfrentar la tentación. Está haciendo algo que no agrada a todo el mundo, o sea, al leer y compartir la palabra de Dios. Habrá oposición y tiempos difíciles. Martín Lutero tuvo mucha experiencia con la oposición, las pruebas y la tentación por luchar para seguir en gratitud fielmente las escrituras. Entonces, les voy a animar a que consideren el ejemplo de Lutero cuando se trata de cómo leen ustedes la Biblia. Hay un señor llamado Pedro Beskendorf, que era un peluquero, y preguntó una vez a Martín Lutero cómo orar. En respuesta, Lutero escribió en forma sencilla de orar para Pedro, que era el maestro barbero, el que cortaba su cabello. El método de Lutero realmente es una combinación de estudio bíblico y oración, similar al método que estamos usando. Estas palabras resumen su método. Dijo, primero leo y considero lo que Dios me está enseñando. Luego vuelvo a darle gracias por lo que Dios ha hecho. Y tercero, confieso mi pecado basado en el texto. Cuarto, uso el texto para hacer una oración por una fe firme. Entonces, la técnica que estamos usando es muy similar a lo que Martín Lutero describió con respecto a su forma de leer la Biblia y enseñar a otros. Entonces, el paso de consolidar para hoy tiene sus raíces en lo que acabamos de leer.
la palabra de Dios se me aplica a mí. Cada historia, cada parte de la Biblia tiene algo que decirme. Hoy vamos a tomar el resto de la lección para enfocarnos en el paso de consolidar. Entonces, el propósito del paso de consolidar es ver cómo la historia está vinculada a nuestras vidas. Alfredo, ¿podría poner en muda mi micrófono porque estamos escuchando ruidos al fondo? Eso, gracias. Entonces, cuando le toca hablar, ya puede otra vez habilitarlo. Entonces, ¿se acuerdan de las 4 preguntas que hacemos en el paso de consolidar? Ahí están en la pantalla. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué me hace sentir triste? ¿Qué me alegra? ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer? Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a comenzar viendo de qué se trata la historia. Sobre todo, ¿qué está haciendo Dios en esta historia? ¿Qué está haciendo su pueblo? Y en las 3 lecturas que acabamos de leer, ¿cuál sería la respuesta? ¿De qué se trata esas 3 lecturas sobre todo? Que es también el tema de nuestra clase esta noche. ¿Qué es la pregunta que habíamos? Adelante, Gastón. Meditar y enseñar. Bueno, y eso se puede resumir como los usos, cómo vamos a usar la palabra de Dios. Todas las 3 lecciones tenían que ver con nuestro uso de las escrituras. Bien, próxima parte. ¿Qué me hace sentir triste? Eso es lo que la ley me dice. Vamos a aplicarlo a esas 3 lecturas, especialmente la última de Santiago. ¿Cómo vemos nuestro pecado en esas 3 lecturas, especialmente la última? Sean hacedores y no solo oidores de la palabra. ¿Cómo nos ayuda a ver esa ley, nuestro pecado? Y vamos a hablar personalmente, no en tercera persona. Nos hace ver tal y tal. Vamos a decir, me hace ver a mí que mi pecado es tal y tal. ¿Ok? ¿Quién quiere atreverse? Adelante, Alfredo. Me hace ver que no soy perfecto y muchas veces he fallado en querer aplicar la Biblia como autoridad principal para poder redarguir, Ok, muy bien. enseñar, corregir. Así es como nos gusta que conteste esta parte de la pregunta aplicándolo a sí mismo y lo aplicó bien de acuerdo a tal tema de estos 3 textos que hemos visto y leído. ¿Alguien más quiere reconocer el pecado que estos textos le muestran? Porque no soy perfectamente hacedor de la palabra. Ok, muy bien. Es de Santiago. Nos dice que Dios quiere que seamos hacedores, pero de muchas maneras, porque hay mucho que la Biblia manda y no hacemos todo perfectamente. De hecho, en ninguna parte hacemos perfectamente. Bien, ¿alguien más? Genaro, ¿cómo le muestra su pecado? Oh, Julio, ya veo que usted. Bueno, a mí me parece que yo obedezco perfectamente, pero recuerdo que la palabra de Dios es perfecta y que nadie puede obedecer perfectamente. Entonces, aunque me parece que he obedecido,
Al leer la Biblia me doy cuenta que necesito este espejo que me muestra realmente qué ha pasado y que no obedezco la palabra de Dios, sino que soy oidor olvidadizo. ¿Y algo específico que usted ha fallado en cumplir realmente la ley de Dios? ¿La ley que ha mostrado estos textos? Bueno, lo específico que puede ser es pues que cada día que hacemos los devocionales, uno llega como a hacerse un aletargado, sabe que está leyendo, ya se ha acostumbrado, ¿no? Ah, ya, a veces Tanto predicarlo, sí, nuestra claro, mente a veces viaja, ¿verdad? Y sí, sí. no damos toda la concentración. Yo soy así, yo tengo una mente que va vagando fácil, pero eso, Especialmente en esos pasajes que ya son conocidos, en las partes en ajá, que la conocemos perfectamente según nosotros, pasamos por alto y la mente ya pasa a otro lado, ¿no? fácilmente. Muy bien, eso sí es algo específico. Genaro, algo que usted quiere reconocer. El profe, casi es lo mismo que me sucede a mí con mis anteriores hermanos. Ah, bien. Eh, es, por ejemplo, que cuando estoy dando la palabra, quiero teorizar más, quiero profundizar, pero se me queda algo de mí, dentro de mí, como fuese ya mi culpa, como no estuviese aportando más a esas vidas nuevas que estuviese dando. O sea, a veces las escrituras son tan verdaderas que uno no lo puede entender, profesor. Con la mente y la razón, sí, mucho en la Biblia no nos parece razonable a ninguno de nosotros. Entonces, sí, a veces eso nos hace dudar o eh, quizás hasta desobedecer o no querer seguir porque no nos parece razonable. Muy bien, ya vamos a gastar un momento en sentido general para todas las lecciones, ver el propósito de esta sección de qué me hace sentir triste. Entonces, con esta pregunta estamos reconociendo que somos culpables del pecado, de alguna manera, y pecados específicos, y cada texto en la Biblia va a mostrarnos de alguna manera cuáles son los pecados que hemos cometido. Entonces, no hemos cumplido al 100 con lo que Dios dice que hagamos y no hagamos y cómo quiere que seamos. Eso se llama la ley de Dios, lo que nos muestra el pecado. Lo que Dios manda, pero no hemos hecho o no hemos sido como Él quiere que seamos. En cada lección queremos que los alumnos, si estamos enseñando a otros, entiendan cómo han desobedecido a Dios y necesitan su perdón. En particular, la pregunta va a ser siempre, ¿qué ley me enseña esta historia o estos textos? En este caso, hemos leído 3 textos, no una sola historia. No es suficiente decir, me entristece saber que soy un pecador. Eso es demasiado general. Sí, es así, pero ¿qué clase de pecado se puede identificar en esta historia? En otras palabras, queremos enseñar la ley específica de Dios en la lección que está frente a nosotros para mostrar nuestros pecados, para que podamos reconocerlos, y admitirlos ante Dios y pedir su perdón por esos pecados específicos. Bien, ¿por qué entonces es tan importante hablar la ley? Vamos a avanzar aquí primero. Ahora sí. ¿Por qué es tan importante hablar la ley en la enseñanza y la predicación de la palabra? Y cada vez que estamos enseñando un estudio bíblico o si se predica un sermón, va a ser importante presentar la ley. ¿Por qué sería tan importante predicar la ley? Hoy día hay muchas iglesias que no predican nada de la ley. Es demasiado duro, dicen. Va a hacer que las personas sean tristes y no quieren que haya alegría nada más. Pero ¿por qué es importante? Aunque sea duro y aunque cause tristeza, ¿por qué es importante enseñar la ley en cada lección? ¿Qué piensan? Por
creo que ahí está toda la verdad, lo que Dios nos dijo, profe. Sí, pero ¿por qué vamos a necesitar proclamar la ley? ¿Qué son las exigencias? ¿Qué son los mandatos que Dios nos ha dado? No toda la Biblia es ley, porque hay dos enseñanzas diferentes. Uno es ley, otro es evangelio, y son muy distintos. ¿Por qué vamos a enseñar lo que es la ley que se encuentra en las Escrituras? Obviamente es para mostrar el pecado, pero ¿por qué necesitamos mostrar a los oidores y a los estudiantes, a la congregación su pecado? ¿Por qué es tan importante hacerlo? Porque va a doler. Porque confronta el pecado. Y hoy Ajá. en día no quieren hablar acerca de confrontar y mostrar el pecado oculto que hay en los creyentes. Es verdad, pero ¿por qué vamos a nosotros sí a querer enfrentar y confrontar el pecado? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Gastón? Pienso y no. Está pensando nada más. Ya. ¿Por qué vamos a querer enfrentar a los estudiantes o a la congregación si estamos predicando con sus pecados? Que les va a causar dolor, tristeza, angustia. ¿Por qué vamos a querer hacer algo que así que parece ser falta de amor? ¿Cuál es el Para que mensaje? haya arrepentimiento. Adelante, Gastón. Para que haya arrepentimiento, profesor. Ok, pero no solo arrepentimiento, tristeza por el pecado. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Y si no hay ley, el mensaje del Evangelio va a quedar dañado también. Y eso va a ser parte de la respuesta. Primero, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Las buenas noticias. Sí, ¿cuál? ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? ¿Qué nos dice? Ser salvos, ¿De qué? ¿De qué somos salvos? Como pecadores merecemos qué? Que Ir al tenemos, Adelante, Alfredo. que como pecadores merecemos, no merecemos el amor de Dios, al contrario, merecemos ser castigados y bueno, merecemos el infierno. Correcto. Pero tenemos un sustituto, que lo hizo por nosotros. Él pagó por nosotros y Él es Jesucristo. Ese es el mensaje del el Evangelio. Nosotros no podemos hacer nada, aún, inclusive con la misma fe, no podemos nosotros hacer absolutamente nada. Todo es obra de Dios, quien obra en nuestro corazón para que tengamos el arrepentimiento, obra en nuestro corazón para que tengamos fe en que Cristo murió por nuestros pecados y también cumplió con los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Bueno, todo lo que ha dicho Alfredo es correcto, pero aquí estamos tratando de ver la relación entre la ley que nos condena y el Evangelio. Y la parte que no he escuchado tan claramente es que el Evangelio nos muestra cómo son perdonados nuestros pecados. Y como usted dijo, Alfredo, son dos cosas que Jesús hizo. Uno, que obedeció la ley por nosotros y en segundo lugar, Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Entonces, el Evangelio nos habla de cómo nuestros pecados son perdonados. Ahora, ¿por qué es importante la ley? Que nos enseña que somos malos y pecadores. Si no se enseña la ley, ¿qué efecto va a tener el Evangelio? Ninguno. ¿Por qué? Muy bien. Ninguno, ¿Por qué? Y porque la ley trae condenación. ¿Y por qué no va a tener ningún efecto el Evangelio si no hay predicación de la condenación debido por el pecado? Y porque primero hay que mostrar el pecado para luego llegar al Evangelio, donde el Evangelio trata del perdón
y de la salvación. Ok. Si la persona piensa que no ha pecado, ¿qué efecto va a tener el mensaje que sus pecados son perdonados? Su respuesta va a ser, ¿pero qué pecado? Ninguno. ¿Verdad? No tengo pecados. Entonces va a sentir que no necesita el perdón que Jesús ha ganado. El Evangelio tiene que ver Es también verdad. con el pecado, pero ¿cómo es que Dios ha resuelto el problema del pecado por medio de la obra de Jesús? Entonces, si no enfrentamos a las personas con sus pecados, van a pensar que están bien, que no han ofendido a Dios, que Dios está contento con ellos porque no han hecho nada malo. Entonces necesitamos hacerlo doloroso de enfrentar a las personas con sus pecados para que reconozcan que necesitan el perdón que Jesús vino para ganar para ellos. Y si no lo hacemos, van a sentir indiferente con respecto a la obra de Cristo y el perdón que Él vino y luchó y sufrió tanto para ganar para nosotros. Entonces, ese es el gran peligro de no predicar la ley. La gente no va a ver su necesidad para el Evangelio, o sea, el mensaje del perdón de sus pecados. Entonces, en breve podemos decir que la ley, el mensaje de la ley, el enfrentar a las personas con sus pecados, les prepara para el mensaje del Evangelio y les prepara mostrando en cuán grave situación están y que sin Salvador estarían condenados. Y esperamos que ese mensaje les dé ansiedad, sí, pero una ansiedad de encontrar la manera de que puedan tener el favor de Dios a pesar de sus pecados, de encontrar la manera de ser perdonados. Y cuando ya tienen esa ansiedad, uy, qué buena noticia va a ser cuando ya les predicamos el Evangelio y les mostramos todo lo que Cristo ha hecho para sí, ganarles el perdón y darles ese perdón gratuitamente. ¿Sí? ¿Ya entendieron la importancia de predicar la ley? Aunque es doloroso, aunque causa tristeza y angustia, es necesario para que aprecien también el Evangelio. Entonces, ahora eso nos lleva a la tercera pregunta, que me alegra, que me hace sentir feliz. Y esto quiere decir que cuál es la solución de estos textos nos ha dado con respecto a nuestro pecado y el estado grave en el cual estamos delante de Dios a causa de nuestros pecados. Entonces, en estas lecciones, ¿qué palabra del Evangelio había de solución para nuestros pecados? Otra vez podemos volver a la primera de 2 Timoteo 3, 14 al 17. Y el beneficio que recibió Timoteo de su madre y de su abuela. ¿Cuál fue esa buena noticia? La enseñanza La para enseñanza. salvación. La enseñanza de la salvación. Si no, no toda, porque también la ley es enseñanza, pero eso no es buena noticia. Es mala noticia, es una noticia que nos hace ver nuestra condenación que merecemos. No, pero él había sido enseñado en la palabra de tal manera que pudiera aprender y apreciar la salvación en Cristo Jesús que Dios había preparado para él. Bien, entonces en sentido breve, vamos a ver que la palabra evangelio quiere decir, ¿qué quiere decir? A propósito, alguien ya lo ha dicho. Las buenas nuevas, profesor. Buenas noticias, buenas nuevas. Bien. Entonces, esta historia ya lo vimos, pero siempre cuando estamos enseñando a otros, queremos que entiendan cuáles son las buenas noticias del Evangelio para ellos en la historia que usted va a estar enseñándoles.
qué ha hecho Dios por cada estudiante y qué es lo que sigue haciendo por nosotros y por los estudiantes. También queremos ver las promesas, la misericordia y perdón de Dios. Así que en cada lección vamos a enseñar el Evangelio específico, o sea, cómo Cristo ha perdonado el pecado que acabo de confesar, con el cual me enfrentó este texto, y cómo me ha mostrado mi Salvador de ese pecado en este texto. Bueno, sí. Vamos a buscar Efesios 2, 8 y 9 en las Biblias y va a ser el versículo para memorizar. Cuando alguien lo tenga, puede leerlo. Tendría que ser en su propia Biblia. Amén. Adelante. ¿Qué dice? Por, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok. Entonces vamos a llenar unos blancos ahí, espacios que hay, que ven en la pantalla. Entonces, este versículo, según este versículo, nuestra salvación es solamente por... ¿Qué palabra vamos a poner ahí? La salvación es solamente por... El versículo comenzó. Gracias, profesor. Es por la gracia. Mediante la... ¿Qué? Fe, La fe en Jesucristo, no por las obras, obras. Muy bien. Entonces, en esta parte del Evangelio, de que nos hace feliz, no nos enfocamos en lo que nosotros hemos hecho, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. La gracia es el amor de Dios que no merecemos, es un regalo. La fe es simplemente creer en Jesús como nuestro único Salvador, y es algo que no obramos en nuestro propio corazón, sino algo que Dios, el Espíritu Santo, obra en nosotros por medio de su palabra. Bien, vamos a avanzar otro más. Entonces, esto es lo que parte de nuestra confesión, nuestra creencia que se encuentra en Academia Cristo, y esto es lo que dice esa sección en cuanto a la salvación y la fe. Creemos que somos salvos solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por ninguna obra nuestra. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Es una versión de Nueva Versión Internacional. Y creemos que somos salvos solamente por la gracia de Dios, que es el amor inmerecido de Dios. Y el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Primera de Juan 4:10, eso está en el Dios habla hoy. En fin, somos una obra de la Iglesia Cristiana Luterana Confesional. Confesamos, es decir, creemos y afirmamos que la Biblia es poderosa y que por medio de ella conocemos a Dios, y por esa razón nuestra primera meta es animar a la gente a leer y estudiar la Biblia por sí mismos. También parte de consolidar, vamos a buscar Lucas 10, 17 al 20.
Cuando alguien lo tenga, puede leerlo. Lucas 10, 17 al 20. Bueno, para ahorrar tiempo, porque ya la hora ha terminado, voy a leerlo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en su nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces Jesús quiere que sus discípulos se alegren. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque podían hacer Porque milagros. nuestros nombres van a estar en el cielo. Eso es lo más importante y eso es lo que el Evangelio nos enseña. Y finalmente, la última parte de consolidar, la última pregunta es, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Entonces vamos a responder en gratitud a la gracia de Dios con dos cosas. ¿Qué cosas en esta sección? Ahí están dos espacios en blanco. Vamos a llenar esos espacios. Vamos a responder en gratitud a la gracia de Dios con ¿qué dos cosas? Recuerden que esta pregunta es ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Entonces, ¿qué cosas? Vamos a responder en gratitud a la gracia de Dios con ¿qué dos cosas? Con pedir es igual sinónimo a qué? Hacer. A enseñar, No, pero pedir, ¿qué es pedir? Sinónimo a hacer ¿qué? ¿Qué cosa? a orar. Orar, sí, con oraciones. Ahí es una de las respuestas. Y cuando dice pedir y hacer, entonces la segunda parte es, vamos a querer responder a Dios en gratitud con oraciones y hacer es sinónimo a Predicar, pastor. acciones. Claro, predicar es una de las acciones que vamos a querer hacer. Bien, entonces es importante identificar cómo poner en práctica nuestra fe en Jesucristo en esta sección. Respondemos a la salvación de Dios en el Evangelio con oraciones de agradecimiento. Un corazón agradecido también toma o hace acciones. Exactamente. Esto se llama el camino hacia la vida santa o la, ¿qué otra palabra podemos usar aquí? Bueno, voy a ayudar porque ya hemos pasado el tiempo. Santidad. Santificación. La santificación. Santificación, que es un proceso. Nunca llegamos a la santidad, pero el Espíritu Santo obrando en nosotros esa gratitud y mostrándonos la voluntad de Dios. En gratitud vamos a querer ir hacia la santidad, nunca llegando en esta vida. En el cielo llegaremos a la santidad completa, pero aquí no. Pero puesto que ya en la salvación no depende de ello, lo hacemos por gratitud y eso quita esa carga del tener que hacerlo para ganar la salvación. Entonces, en vista de la salvación que ya tenemos en Cristo, ¿cómo quiero vivir? En gratitud por lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Qué ideas saco específicamente de esta historia o las lecciones, los textos que hemos leído, que me ayuda a ver cómo puedo actuar ya en gratitud, qué cosas puedo hacer en gratitud para agradecerle a Cristo todo lo que ha hecho por mí?
Entonces hablamos así también reconociendo que el camino hacia la vida santa es obra del Espíritu Santo. No vamos a santificarnos a nosotros mismos, no vamos a hacer algo que realmente en sí va a ser considerado por Dios como santo. No, somos pecadores. Entonces siempre es un camino hacia una vida santa que nunca logramos en esta vida, pero el proceso es algo obrado por el Espíritu Santo. Bien, hasta aquí la lección. Ejemplos de cosas que podemos pedir ahí es, podemos dar gracias a Dios por algo un favor que nos ha dado, que esta lección me mostró. Podemos pedir, quiero que el Espíritu Santo de Dios cambie mi actitud, eh, mi tendencia hacia el pecado, cosas así podemos pedir. Ahí también orar por mi familia, por mi hijo, por mi amigo, y ya indicar cuál problema o qué pecado está esa persona y podemos pedir que Dios le ayude. Y hay muchas otras posibilidades. Bueno, finalmente llegamos a lo que sería la tarea para la próxima. Varias partes, llenar la hoja de repaso como siempre. Para esta lección eso voy a colocar en el WhatsApp. Tratar de enseñar esta lección a otros. También ya vamos a asignar que elijan una historia bíblica para su proyecto final. ¿Cuál es su historia favorita de la Biblia, por ejemplo? ¿Cuál es la historia que la gente necesita escuchar? Entonces puede elegir la historia bíblica que quiera, pero es la historia que va a usar para su proyecto final, que es enseñar esa historia a otro y grabarse haciéndolo. O usted grabarse a sí mismo o pedir que a otra persona le grabe con un celular, con una cámara de video, de alguna manera. Próximo versículo clave para memorizar, Efesios 2, 8 y 9. Próximo, vean el video para la reunión 7 y vamos a darles el enlace también en el WhatsApp. Y hay una tarea opcional, no es obligatorio, es ver un curso que se llama Manual de la Biblia, la lección 3, y ahí hay un enlace para ver esa parte. La próxima reunión va a ser este próximo miércoles 8 de marzo a la misma hora de siempre. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a terminar con oración entonces. Querido Señor Dios, te damos gracias por esta lección en la cual hemos visto varios usos importantes de tu palabra. Nos puede usar para corregir, redarguir, seguir siendo instruidos nosotros y para instruir y enseñar a otros tus maravillas. Es también cosa que tú quieres que queremos poner en práctica, tanto en nuestra vida como ayudar a otros, poner en práctica tu palabra. Nos ayuda a ver nuestros pecados, nuestras faltas al no hacerlo perfectamente, pero también tiene el Evangelio que muestra que cómo somos perdonados por Jesús y su obra por nosotros. Entonces, ayúdanos, Señor, a atesorar esta palabra tuya y usarlo en gratitud, no para ganar tu favor, pero sí como una manera también para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros para nuestra salvación. Entonces pido, Señor, que cada estudiante que ha asistido a esta clase pueda hacerlo mejor y estar más agradecido por todo lo que has dado en tu palabra. Todo esto, Señor, pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, sería que Dios les guarde y les bendiga hasta la próxima clase. Dios mediante sería el miércoles a la misma hora. Hasta pronto.
Buenas Gracias, noches. profesor. Hasta Muy linda Buenas la noches, clase. hasta pronto. Muy bien. Buenas noches, profesor. Lo último casi no entendí porque mi internet se fue, profesor. Ya. Bueno, voy a colocar la grabación otra vez cuando esté listo. Así puede repasarlo. Amén, profesor. Buenas noches.